Muy buenas noches, bienvenidos a Biología sin Fronteras, un programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas. A nombre del señor decano de la facultad, Magíster Jorge Canamé Céspedes, les doy la bienvenida y siempre mi agradecimiento al doctor Jorge Antonio Copul que nos apoya para que este programa a través del Face llegue a todo el mundo. Mi agradecimiento también a los que esta tarde nos acompañan, a Carla, a Liliana, Cristina, Betty, a Diego, ¿no? Diego, que es un exalumno de la facultad. Bien, empezamos esta noche, ya tarde noche, nos visita Samir Chapachayán, un destacado alumno de los últimos ciclos de la facultad, y nos va a tratar un tema muy interesante que son microbios benéficos para la vejez. Antes de que él empiece su charla, le voy a pedir que por favor a todos les pedimos que nos cuenten qué lo hizo decidir por llevar la carrera de biología y si está contento, qué palabras le diría a los jóvenes que ahora que se animan a estudiar biología, ¿no? Biología pesquera, biología de las plantas, botánico, biólogo molecular, bioquímico, o biólogo, microbiólogo, parasitólogo. Eh, ¿Qué palabras tendría él de aliento para estimular la carrera? Adelante, Samir. Sí, ¿se me logra escuchar? Disculpe. Sí, Claro. sí, se escucha bien, se escucha bien. Ya. Bueno, primero buenas noches a todos. Eh, y bueno, al igual que muchos de nosotros que estamos presentes, ¿no? Que estamos estudiando biología o que bueno, ya son profesionales, ¿no? En este campo de la biología. Me inicié, o mi curiosidad por la biología inició desde que estaba recuerdo, en la primaria, ¿no? Mi primer acercamiento a la parte teórica de la biología fue cuando tuve un libro y pude ver algo que nunca había leído acerca de la clonación, ¿no? Acerca de Dolly. Y me interesó mucho cómo es que pudieron clonar un animal, o sea, que básicamente sea idéntico a su madre. Eh, y luego surgieron más clonaciones, más avances, incluso recuerdo que leí acerca de Eva, que fue la primera mujer el primer humano clonado, ¿no? Sin evidencia, solo lo mencionaban que era un hito, ¿no? En la ciencia, en la biología. Y me interesó mucho porque también abarcaban la parte teórica de cómo que se realizó la clonación. Entonces lo vi como que algo muy interesante. Y desde entonces, pues la biología me ha interesado mucho, sobre todo ahora en estas últimas etapas em, en donde estoy acercándome más a la parte de la biología molecular, las proteínas, ¿no? La proteómica, la bioinformática, que son muy interesantes y tienen un campo muy amplio y tiene todavía para otorgarnos grandes avances, ¿no? En la biología. Y pues en realidad la época de la biología, la dorada de la biología aún está por venirse. Eso es lo que se dicen los expertos, ¿no? La época dorada de la física ya, bueno, ya tuvo eh, su apogeo hace décadas y aún sigue teniendo grandes avances, pero la época dorada de la biología con los grandes avances que se están dando está por venirse. Así que las personas que aún no saben estudiar y tal vez les interesa la vida, ¿no? La parte de los medicamentos, la parte de la biología marina, ¿no? De los microorganismos, pueden indagar más acerca de estos avances tan interesantes para que les motive a poder seguir esta carrera tan bonita que es la biología. Y bueno, eso es por qué es que escogí estudiar biología. Muy bien, Samir. Gracias. Ahora sí, le invitamos para que dé su charla. Adelante. Y a ver, voy a compartir.
Sí se logra observar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, el tema que trataré en esta exposición es acerca de los microbios benéficos para la vejez. Ya, primero empezaré hablando acerca de la microbiota, ¿no? Eh, en particular, ¿no? La mayoría de las personas, por lo general, cuando escuchamos o tenemos contacto con la palabra microorganismos, siempre lo relacionamos con la parte peligrosa, dañina de estos eh, organismos. Y, y siempre lo relacionamos con la parte mala de estos organismos, ¿no? Si bien son importantes, digamos, en el nivel de salud porque producen diferentes patologías, intoxicaciones, enfermedades infecciosas, ¿no? Incluso ahora se habla sobre la resistencia que tienen algunos microorganismos a los antimicrobianos, que está alertando a los investigadores, ¿no? Pero, sin embargo, existe una comunidad de microorganismos que ya sea abarcan bacterias, virus, hongos, ¿no? Etcétera, que habitan en y sobre el cuerpo humano. Estos microorganismos colonizan diferentes hábitats en nuestro cuerpo, ya sea la piel, el tracto gastrointestinal, las vías respiratorias, la genitalia, ¿no? Etcétera. Estos van a formar obviamente un ecosistema complejo y dinámico, van a interactuar entre ellos y con nosotros. Y además se sabe que esta microbiota desempeña un papel muy clave en varios procesos metabólicos, nutricionales, fisiológicos y sobre todo inmunológicos. Tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud, ¿no? Son de gran importancia para nuestra salud. Ya. Otra cosa particular acerca de esta microbiota es que va a ser diferente, va a ser independiente o, o va a diferir en cada individuo. Cada individuo tiene su microbiota en particular que va a diferir entre cada, cada organismo, ya sea en los humanos, ¿no? O en diferentes organismos vivos. Además, no solo difiere entre organismos, sino que, o individuos, sino que también va a diferir en las diferentes etapas de la vida, en este caso de los humanos, ¿no? Aquí en la figura nos habla sobre que la microbiota humana eh, inicio y configuración a través de etapas y perturbaciones de la vida, ¿no? Esta microbiota va a ser alterada por diferentes condiciones, diferentes factores epigenéticos como son las nutriciones, como el tratamiento con antibióticos, la edad de las personas, ¿no? Y hay estudios que hablan que, por ejemplo, a temprana edad la dieta ya tiene un impacto en el microbioma, ya que se ha descubierto que la microbiota de los lactantes amamantados y los alimentados con fórmula difiere significativamente tanto en composición como en diversidad. Es decir, que los bebés que han sido amamantados contienen una microbiota más heterogénea que la del bebé que ha sido alimentado con una fórmula y además que contienen una mayor diversidad taxonómica de estos microorganismos, el cual va a ser obviamente beneficioso para su salud y para su desarrollo. Otro punto importante es que esta alteración de la microbiota tiene también implicaciones en la obtención de energía. Hemos hablado ya anteriormente o han hablado anteriormente acerca de por ejemplo, de los ácidos grasos, ¿no? Del aceite de coco que ya se ha puesto anteriormente aquí. Que también esta microbiota ayuda a poder obtener digamos, más fácilmente estos ácidos grasos de cadena corta y tiene obviamente va a tener efectos en la disponibilidad de la energía, ¿no? En las células de nuestro organismo. No. Bueno, ya hemos hablado cómo es que difiere un poco o en gran medida la microbiota en las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Pero encontré un punto muy interesante que muchas veces no relacionamos
con ciertas condiciones que podemos desarrollar o que padecemos algunas personas y que no nos damos cuenta hasta que, por ejemplo, consumimos algo y somos alérgicos a algo y no lo sabíamos. Y, y aquí encontré un punto acerca de eh, la siguiente pregunta, ¿no? ¿La forma en que nacemos marca nuestra vida? ¿Puede la forma en que llegamos al mundo, ya sea por, digamos, parto natural o por cesárea, puede determinar nuestra vida, por así decirlo? ¿Puede influir en nuestra salud, en nuestras condiciones alérgicas, etcétera? Pues un estudio ha informado que los bebés que habían nacido por cesárea tenían 5 veces más probabilidad del desarrollo de alergias alimentarias que los nacidos por vía vaginal. Eh, no solo tiene, digamos, una implicancia en lo que es en el desarrollo de las alergias, sino que también a ciertas enfermedades como son el asma o condiciones inmunológicas. Esto se debe a que al momento del parto hay una flora vaginal que eh, cuando se da un parto natural, esa flora entra en contacto con el neonato y hay una transferencia transversal desde la madre hacia su descendencia, hacia sus hijos, ¿no? Esta microbiota intestinal es indispensable para el desarrollo, para la estimulación del sistema inmunológico y para una mayor, digamos, defensa, ¿no?, del sistema inmunológico, un sistema inmunológico eh, no tan deprimido como lo que pasaría es cuando se da un nacimiento por cesárea, por ejemplo, que hay evidencia de que son obviamente 5 veces más probables de que desarrollen ciertas alergias. Entonces tiene una implicación ya que como en las últimas décadas ha aumentado los partos por cesárea, que algunos ni siquiera tienen alguna razón, sino que las madres prefieren tener esos tipos de parto, no tienen una condición médica que, que les, digamos, obliga a realizar esos tipos de partos, ¿no? Entonces un aumento en las últimas décadas también tiende a estar relacionado con el aumento de las alergias en los individuos. Y bueno, ya pasando al punto de la microbiota en las diferentes etapas, también tenemos aquí que hay ciertos grupos de, de microorganismos que están, digamos, en una forma equilibrada, están en una proporción saludable, por así decirlo, en adultos sanos, y se ve cómo es que hay una perturbación en esta proporción en las enfermedades y en el envejecimiento. Eh, Aquí vemos cómo es que se ve alterado e incluso la proporción es muy semejante entre las personas que padecen alguna enfermedad con el envejecimiento. Y hablando de envejecimiento, pues esto se va a definir como el deterioro de las funciones fisiológicas acompañado del desarrollo de la edad. También tenemos que tener en cuenta que hay diferentes estudios que nos hablan de que la salud humana necesita una microbiota intestinal beneficiosa para el desarrollo físico y mental en todas las edades, en todas las etapas de nuestra vida. Y la alteración de estas funciones fisiológicas durante el proceso de envejecimiento puede afectar la composición y las funciones de las especies de la microbiota intestinal. Eh, Aquí tenemos lo que nos muestra la gráfica, ¿no? La composición a nivel del filo y la microbiota intestinal humana en la salud, la enfermedad y el envejecimiento. Aquí vemos como la microbiota intestinal de un adulto sano se conserva a un nivel de filo con predominancia de bacteroidetes y firmicutes y abundancia, digamos, mucho menor de proteobacterias y actinobacterias. Y en asociación con determinadas enfermedades y en la vejez, la abundancia relativa de estos 4 filos principales va a cambiar.
A esto se le denomina como disbiosis, ¿no? La, em, la disbiosis en la enfermedad, la disbiosis en el envejecimiento. Tenemos que un impacto global en la fisiología del tracto gastrointestinal, eh, el proceso de envejecimiento puede afectar, no, con un impacto global en la fisiología del tracto gastrointestinal, el proceso del envejecimiento puede afectar gravemente a la composición de la microbiota intestinal, que eso ya se va a tocar en una diapositiva más adelante, que es una parte muy interesante. Aquí tenemos otro punto en el cual, si bien hemos visto que la microbiota, la proporción difiere entre diferentes etapas de la vida. Aquí hay un estudio habla acerca de la microbiota o de la proporción de ciertos grupos como son los firmicutes y los bacteriodetes en diferentes grupos de edad, ¿no? Ya sean los infantes, los adultos y los ancianos. Eh, si bien algunos estudios hablan de que, por ejemplo, en la etapa adulta es donde la microbiota está más establecida y es donde hay una, digamos, una mejor inmunidad proporcionada por esta microbiota o las condiciones que nos dan estas microbiotas es la ideal en la etapa adulta. Esta microbiota va, digamos, disminuyendo conforme pasa la edad. Eh, Aquí vemos cómo es que en cuanto a los infantes y a los ancianos, no existe eh, una diferencia significativa en cuanto a la proporción de estas bacterias. En cambio, en la etapa adulta, sí hay diferencias significativas en cuanto a los infantes y los adultos y en cuanto a las, las personas ancianas. Aquí hay una gran diferencia, como podemos observar. Y hay algo que también se ha observado, es que es una reducción en el número de los bifidobacterias y las bacteroides. Está acompañado también de una disminución de lactobacilos. Eh, Aquí tengo perdón, ya. Aquí tengo un punto importante que está relacionado con lo que anteriormente se ha dicho, ¿no? Aquí se puede inferir que entre infantes y ancianos pues puede tener una microbiota similar o igual, pero hay otros estudios en los cuales ya hablan del envejecimiento. Aquí hay un estudio que trata con ratones, ¿no? Los estudios con ratones son muy interesantes, ¿no? Trabajar con estos organismos modelo. Aquí habla sobre la transferencia de la microbiota fecal entre ratones jóvenes y viejos, revierte las características del envejecimiento del intestino, los ojos y el cerebro. Aquí básicamente lo que se hizo fue una transferencia de la microbiota fecal de los ratones ancianos hacia los jóvenes y de igual forma de los jóvenes a los ancianos. Aquí nos habla acerca de que la transferencia de la microbiota de donantes envejecidos a ratones jóvenes acelera la inflamación del sistema nervioso central, la inflamación de la retina y la señalización de citocinas asociadas a la edad y promueve la pérdida de proteínas funcionales claves en el ojo. Efectos que conducen con una mayor permeabilidad de la barrera intestinal, que también es importante y que se va a mencionar, se va a tocar posteriormente. De igual forma, este estudio también transfirió esta microbiota fecal de un eh, ratón joven hacia un anciano y vio como que eh, estas condiciones que se habían generado anteriormente se revertían y se mejoraban las condiciones, digamos, eh, mentales, por así decirlo. Ya hemos hablado acerca de la relación de la microbiota fecal y
digamos, el aspecto cognitivo en los ratones, pero cómo es que se da, ¿no? Anteriormente ya han hablado acerca del eje microbiota intestino-cerebro, que es muy interesante, que está muy relacionado a enfermedades neurodegenerativas, que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta de que alguna enfermedad neurodegenerativa puede estar ocasionada por la microbiota o por alteraciones en la microbiota, es decir, que se originen en el tracto gastrointestinal y que puedan llegar a alterar nuestras condiciones cognitivas, nuestro cerebro. Y pues en realidad sí hay un eje microbiota intestino-cerebro, el cual eh, es, cumple como, hay como una regulación bidireccional entre este sistema. Aquí nos habla que durante el desarrollo de la enfermedad del Parkinson, la disbiosis que ya hemos mencionado anteriormente, de la microbiota intestinal no solo puede desencadenar el estado inflamatorio crónico del epitelio intestinal, sino que también aumenta la neuroinflamación a través del eje microbiota intestino-cerebro. Varios estudios han reproducido consistentemente una abundancia elevada de los géneros de Akkermansia, Bifidobacterium y Lactobacillus, así como niveles reducidos de Blautia y otros microorganismos, ¿no?, en pacientes con la enfermedad del Parkinson. Además, también la Escherichia coli también está asociada con la enfermedad del Parkinson, ¿no?, que normalmente nosotros asociamos la Escherichia coli con, por ejemplo, la gastritis, ¿no? Además, otro punto es que en algunas investigaciones en ratones sanos que recibieron un trasplante de la microbiota intestinal de donantes de ratones envejecidos que padecían de la enfermedad del Parkinson, mostraban disfunciones motoras en em, en estos ratones jóvenes, ¿no? Es decir, que hay evidencia de que la microbiota afecta las condiciones cognitivas en los ratones y obviamente eso también puede pasar o pasa en los humanos, ¿no? Aquí otro estudio que también toman en cuenta la transferencia de esta microbiota intestinal entre ratones, en donde nos habla que los cambios en la composición o función de la microbiota intestinal desencadenan o contribuyen a la disminución de la función normal de la barrera epitelial intestinal, lo que a su vez impulsa una inflamación crónica sistemática que tiene efectos perjudiciales en varios tejidos del cuerpo. Es decir, aquí hay una alteración, no, pero en primer lugar aquí hablan acerca de una transferencia de la microbiota fecal, ¿no?, desde un ratón joven hacia un anciano y de la misma forma, a la inversa, de un ratón anciano hacia un ratón joven. Como aquí vemos cómo es que se ve alterado en estas eh, en estos dos tipos de estudios, cómo es que una variación en la microbiota puede alterar esta barrera epitelial que ya se ha mencionado anteriormente. Esta barrera epitelial se ve alterada por la alteración de, de la proporción normal de la microbiota, se ve alterada y rompe esta barrera, ocasionando inflamaciones, una mayor actividad microbiana, eh, una afección también en el sistema visual y obviamente implicaciones cerebrales aún mayores. Aquí en otro estudio en donde hablan acerca de la dieta, de cómo es que la dieta puede eh, alterar esta microbiota. Aquí vemos que el impacto de la dieta en la composición de la microbiota intestinal humana. Aquí vemos que una dieta, por ejemplo, rica basada en animales y en plantas, puede alterar
las, la, el aumento de ciertas especies o ciertos grupos de bacterias, los cuales obviamente van a estar implicados en ciertas condiciones e incluso pueden llegar a ocasionar algunas patologías. En el texto nos habla acerca del proceso de envejecimiento. Inicia distintas alteraciones en el intestino, el cerebro y las vías de señalización. Estos se manifiestan en alteraciones en la composición de la microbiota intestinal y la función metabólica, incluida una reducción de los ácidos grasos de cadena corta, que ya se ha, digamos, tocado mucho estas moléculas, una integridad del moco agotado y una función de la barrera intestinal deteriorada, lo que permite una mayor invasión de patobiontes desde la luz intestinal, ¿no? Aquí hay varios estudios eh, que están, digamos, que llegan a la misma conclusión sobre la barrera epitelial del intestino y su relación con la alteración de la microbiota y las patologías y, y en el envejecimiento, obviamente, porque en el envejecimiento hay una reducción de estas eh, funciones normales, no hay una alteración y esa alteración obviamente es más susceptible a que desencadene estas alteraciones en la microbiota y la posterior inflamación y patologías que lleva a enfermedades, eh, ya sea neurodegenerativas o en diferentes partes del cuerpo, ¿no? También tenemos el punto de cómo mantener una microbiota intestinal beneficiosa para un envejecimiento saludable, ¿no? Hay diferentes formas de que, o al menos en los estudios, hablan sobre diferentes formas en las cuales se, las personas adultas, no incluso, no solo hay que hablar de las personas adultas, sino que las personas jóvenes pueden tomar estos hábitos para que tengan un envejecimiento más saludable. La dieta obviamente es uno de los factores más importantes, ya que puede modular la microbiota intestinal en función con los sustratos nutricionales presentes o ausentes en la dieta, ¿no? No es solo la presencia de esta microbiota, sino que hay factores epigenéticos, que es como la alimentación, por ejemplo. Si nos alimentamos mal, obviamente, ciertos grupos bacterianos van a desaparecer y van a alterar esta microbiota y otros grupos van a predominar causando ciertas patologías que a largo plazo van a nos harán que el envejecimiento no sea tan deseable como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Hay diferentes maneras o al menos en el paper hablan acerca de del trasplante de la microbiota fecal que ya se ha mencionado anteriormente en estudios con ratones. Eh, Incluso antibióticos también tienen un efecto en esta microbiota, no obviamente no cualquier antibiótico, porque como hemos visto anteriormente, el tratamiento con antibiótico también afecta negativamente, ¿no? Pero sería un tratamiento selectivo, un tratamiento no automedicarse, obviamente, sino que esté controlado para tener los beneficios que se desea. Y la dieta, ¿no? Que ya se ha mencionado, ¿no? Varias veces. Los y los probióticos también tienen un papel importante aquí en el envejecimiento, en donde hay un estudio que realizado por un grupo de japoneses, el cual demostró que una intervención de 4 meses con una cepa, la Bifidobacterium breve, podría ser un enfoque eficaz para los sujetos con deterioro cognitivo leve, los cuales van a, obviamente, al tener este tratamiento, mejorar en cuanto a sus dominios cognitivos. Entonces, hay ciertas bacterias, hay ciertos tratamientos con probióticos que ayudan a un
buen envejecimiento y a mejorar los dominios cognitivos, ¿no? En el envejecimiento, que se ven muy deteriorados, eh, y sobre todo sobre las patologías neurodegenerativas que prevalecen en las etapas más adultas. Y bueno, otras de los microorganismos que están implicados en estos tratamientos que aún están en estudio son el Asaccharobacter, perdón, Asaccharobacter celatus, está implicado en la salud cerebral. Esta Asaccharobacter juega un papel importante, ya que es capaz de producir un compuesto conocido como equol. Estas bacterias van a producir este equol a partir de compuestos llamado el daidzein, que se encuentra en la soya, ¿no? Como, bueno, en diferentes presentaciones, como puede ser la leche de soya. La soya también tiene diferentes compuestos biológicos activos, de los cuales los más importantes son los que tienen una implicancia relevante en la salud, son las isoflavonas. Estas isoflavonas obviamente se van a transformar en sus compuestos activos, como los del daidzein, por ejemplo, mediante reacciones enzimáticas, ¿no? Que, que obviamente estas reacciones enzimáticas no se dan normalmente en el organismo, sino que es necesario o se necesita a ciertos organismos que cumplan con estas condiciones para poder metabolizar estas isoflavonas, ¿no? Una de estos obviamente es la Asaccharobacter celatus, y hay otros tipos de bacterias que también se han mencionado en diferentes estudios, que en su mayoría pertenecen al filo Actinobacteria, que ya hemos visto cómo es que hay en anteriores diapositivas, cómo hay una eh, alteración en cuanto a la edad, cómo es que estas actinobacterias pueden disminuir o pueden aumentar en cuanto a la proporción. También hay diferentes aquí cepas, que es la Adeleucreusia equilofaciens, y bueno, otras bacterias, ¿no? Aquí también hablan sobre la Saccharobacter celetus y otras bacterias, ¿no? Que están relacionadas con la producción del equol. Este equol obviamente no es un nutriente esencial, sino que hay estudios que lo relacionan con una mejora en las funciones cerebrales, sobre todo en los adultos mayores. Eh, ya. Además, hay un estudio en los cuales hablan acerca de que esta Acelobactus, hay una relación entre Acelobactus y la producción de alcohol, ¿no? Eh, en adultos mayores de entre 50 y 80 años, um, se ha visto que mayores niveles de esta bacteria están relacionados con una mejora en la puntuación en las pruebas de la función ejecutiva de estas personas, ¿no? Y bueno, hay una gran relación, ¿no? Entre la presencia y la ausencia de ciertas bacterias y en las condiciones que puedan tener o que puedan desarrollar eh, las personas a lo largo de su vida, ¿no? Sobre todo en el envejecimiento, en donde eh, se ve muy afectado la parte neurodegenerativa, bueno, cognitiva, ¿no? Y bueno, eso sería todo, ¿no? Y en conclusión, pues eh, hemos visto cómo es que desde el nacimiento ya hay un efecto
incluso desde como nacemos ya hay un efecto y condiciona incluso nuestra vida hasta la muerte, ¿no? La forma en que nacemos. Y esto está dado por la microbiota, esta microbiota que muchas veces la relacionamos con patologías, etcétera. Esta microbiota juega un papel importante desde incluso el momento del nacimiento y durante toda nuestra vida. Por eso es que es importante que no solo en la parte gastrointestinal, sino que hay un eje, ¿no? Intestino-cerebro, en la cual influye mucho, ¿no? Ya se ha visto o ya se ha expuesto anteriormente sobre este eje intestino-cerebro, el cual está relacionado incluso con el nervio vago y el desarrollo de ciertas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no? Y alteraciones en diferentes proteínas que se creía que no podrían tener un efecto como la alfa-sinucleína, estos microorganismos, y el desarrollo de enfermedades, ¿no? que están implicadas con estas moléculas. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Samir. Excelente la presentación y queda abierta la discusión. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede formulársela directamente a Samir o escribirla en el chat, ¿no? Pueden hacerla directamente a él o a través del chat. Adelante. ¿No se animan a preguntar? A Carla ha levantado. Carla, adelante. Profesores, buenas tardes. Bueno, buenas noches. Bueno, lo que no, me quedó muy claro sobre las ratas en una de tus diapositivas es sobre qué beneficios, le trajo, inyectar las microbiotas de el individuo de la rata joven a la rata vieja y de la rata vieja a la rata joven. Dijiste que eh, era perjudicial, pero ¿qué de beneficios les trajo a las ratas viejas ser inyectadas con las microbiotas de la rata joven? ¿Les trajo un beneficio o también fue perjudicial? No, justo en el estudio hablaban acerca de cuál era los efectos, ¿no? Tanto de la transferencia de esta microbiota fecal hacia los ratones jóvenes y de la misma forma de los ratones jóvenes eh, a los ratones ya viejos. Y aquí obviamente en la metodología habla sobre muchas, eh, muchos procesos como es la adición de antibióticos para que no existan alteraciones, ¿no? en esta microbiota fecal. Y pues sí, hubo un deterioro cuando se transfirió la microbiota fecal hacia los ratos jóvenes, no de parte de las viejas, pero hubo efecto inverso, hubo una mejoría en los aspectos cognitivos, incluso en el estudio se colocó en una trampa para ver cuánto tiempo se demoraba el ratón que ya estaba viejo, por así decirlo, con sus condiciones cognitivas deterioradas, en, digamos, desarrollar ese problema, ¿no? En salir de esa trampa, de ese laberinto, cuánto tiempo se demoraba. Y sí hubo una mejora en cuanto al grupo control y eso no solo se vio en este estudio, sino que en el otro estudio también habla, ¿no? Sobre la mejora en cuanto a el sistema visual de, del ratón envejecido, ¿no? Y eso sería, ¿no? La respuesta. Muchas gracias, Amir. Quedó claro. Y creo que también habló incluso que cuando se hacía la transferencia del viejo al joven, había problemas con la retina, ¿no? Y sí, quizás ¿no? La inflamación, todo.
Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más quiere preguntar? Háganlo más. Sí, Diego creo que preguntó el consumo de alimentos procesados. ¿Sí? Sí, justo ayer en la última tutoría hablábamos acerca de, bueno, el profesor hablaba acerca de la parte epigenética, ¿no? Que tiene mucho que ver con la dieta, ¿no? Que ahora la dieta influye mucho en las condiciones de las personas, ¿no? Los alimentos procesados, sobre todo, que se, se están desarrollando y se están elevando en cuanto a la producción y en el consumo, están afectando mucho a la condición de vida de las personas, ¿no? Y en cuanto a la microbiota, obviamente, hay un efecto en la, en la parte de la proporción existente, ¿no? En los organismos, ¿no? Y eso sería. Bien, a mí me llamó la atención que el tiempo que vengo conociendo sobre este eje microbiota, intestino, cerebro, pocas veces había escuchado, ¿no? O abordado la asociación de la influencia de la bilis, ¿no? De secreción biliar, ¿no? En el intestino. Se habla del intestino, del eje microbiota, intestino-cerebro, pero no nos olvidemos que justamente toda la microbiota intestinal tiene que afrontar el fenómeno para esa microbiota, ¿no? De la bilis. ¿Por qué? Porque somos un organismo que secreta bilis al intestino. Incluso cuando uno es estudiante y prepara un medio, como el caso de los medios para reconocer enterobacterias, el medio tiene que tener bilis. Si no tiene bilis, no va a ayudar para la selección de bacterias entéricas, ¿no? Y es interesante eso, porque justamente cuando se va envejeciendo, empieza a haber problemas con la bilis, ¿no? La secreción biliar, incluso en algunos prácticamente se ha perdido, porque no recuerdo bien exactamente la proporción, pero por ejemplo los casos de ancianos que ya pasan los 60 años, ¿cuántos pasan los 60 años con la vesícula biliar intacta? La mayoría casi la ha perdido porque tiene cálculos biliares. Como lo ha perdido la cálculos biliares, lógico, la secreción al intestino va a ser afectada, ¿no? Porque la secreción que viene de todo el árbol biliar del hígado va a pasar directamente al intestino, ¿no? Pero me pareció interesante, porque justamente en una de las láminas que mostraste, justamente ahí se considera el efecto de la bilis. Me pareció interesante, ¿no? Como repito, los microbiólogos lo conocen mejor que yo, que soy botánico, pero toda la microbiota intestinal literalmente es dependiente en su funcionamiento de la bilis, porque la bilis es la que afecta el famoso medio que se llama en que se aíslan las bacterias entérias que se conoce, coli, shigella, salmonella, todo ese grupo, ¿no? Que es bien conocido el medio de cultivo, ¿no? Aconqui creo que es el medio de cultivo que eso se parece. Entonces es interesante, ¿no? Ahora, este experimento que han hecho en ratas y que se está haciendo, creo, ya en humanos, pero no se hace con personas, sino que se dice que es el trasplante, pero en realidad es a través de, ya con prescripción médica, ¿no? Sobre todo con bifidobacterias, creo que no es la puntería es bifidobacterias. Es que justamente se está notando como es evidente acá, ¿no? Yo creo que el aporte que ha presentado hoy día también es muy interesante, ¿no? Es de hecho interesante cómo la microbiota de los jóvenes, de los ratones jóvenes, realmente, como por decir así, un término, pero muy apresurado, ayuda a rejuvenecer a los ratones viejos, ¿no? Y incluso en esa prueba que mostró él de la rapidez para salir del problema del laberinto, ¿no? Interesante. Pero lo otro más importante y que también no podemos dejar de parar, uno, es la estadística de cuántos ancianos pasamos los 60 años con nuestra vesícula sin problemas y cuántos ya la han perdido. ¿Cuántas personas han perdido el apéndice y en qué edad, ¿no?
porque también justamente, ¿y cuántos han sufrido de enfermedades, infecciones al intestino, ¿no? Que son severas, por ejemplo, esas fiebres incluso que han utilizado durante mucho tiempo el cloranfenicol o ya prácticamente prohibido, ¿no? De usar, pero que esos antibióticos también que mencionó Samir en su exposición, todo ese tratamiento, ¿no? Que ha habido en una etapa crucial de nuestra vida, ha marcado prácticamente la microbiota con que veníamos hasta los 18, 20, 25, 30 años. Nos dio una infección severísima y el médico hizo un tratamiento, tuvo que hacer un tratamiento severo de antibióticos, y después de pasar esa etapa de nuestra vida, ya nuestra microbiota no fue la misma. Y sobre eso justamente, hacia eso justamente lo que creo que también lo ha dicho Samir, ¿no? De que los beneficios de la biología están todavía mucho más por entre un término, creo que la era dorada, creo que le llamó, está todavía por verse de la biología, ¿no? Porque justamente ya con todos estos avances, la medicina va a ser mucho más preventiva, ¿no? O sea, prácticamente yo recuerdo mucho que cuando en casa alguien tenía infección intestinal, estaban preparados para hacer lo que se llama los médicos recetaban, me acuerdo, en ese tiempo no sabíamos, ¿no? Pero era unos no eran medicamentos que se compraban en la farmacia y eran un poquito caros, química suiza, ¿no? ¿Y qué eran? Realmente eran probióticos o prebióticos con lo cual se intentaba repoblar de la flora intestinal, recuperar la flora intestinal del paciente en casa que había sido infección, ¿no? O sea, pero lógicamente no se hace un seguimiento, ¿no? Y también es interesante por ver cuántos pacientes de Parkinson tienen antecedentes en toda su... Sería interesante, un tema interesante de que tal vez algunos de los jóvenes en la facultad se interesen por hacer una revisión sistemática o una revisión muy focalizada en cuántos pacientes de Parkinson, o al menos a los que hay acá en Lambayeque, cuántos pacientes de Parkinson en porcentaje han tenido en su pasado una infección intestinal severa, ¿no? O han tenido esa famosa infección de la leche que se llama Bordetella, creo que es el bichito que ocasiona lo que se llama la fiebre de la leche de las cabras. Muy bien, también muchas gracias, ha sido muy interesante la charla, realmente muy interesante. Y creo que ha levantado alguien más la mano. Puede preguntar directamente, no hay problema, puede preguntar directamente. Se desanimó de preguntar. También muy agradecido, muy agradecido a nombre del señor decano de la facultad, magíster Jorge Chanamé Céspedes. Le doy el agradecimiento y pronto le alcanzaremos su certificado de participación. Al doctor Jorge Pupuy, que siempre nos está apoyando, y a todos los que asistieron hoy y acompañaron a Samir, mi agradecimiento, y los esperamos en las próximas ediciones de Biología Sin Fronteras. Gracias. Buenas noches. Gracias.